Buenas tardes a todos, soy Alessandra Castañeda y Ramírez, soy doctoranda de la Universidad de Sevilla y, digamos, pertenezco al Departamento de Derecho Internacional Público, así como de Filosofía del Derecho. Es para mí un honor participar a este Congreso Internacional en calidad de ponente y he decidido, digamos, hablar sobre la importancia del reconocimiento de la subjetividad jurídica de la clase social de los campesinos en Colombia. En general, puedo decir que, digamos, en una de las frases más utilizadas de los que son los movimientos agrarios del sur asiático y América Latina fue la tierra para el que la trabaje, subrayando así la importancia del rol que los campesinos tienen en la estructura de la tierra, de la tenencia de la tierra y en torno a lo que es la defensa del territorio. Carmenza Gómez, que digamos es lideresa campesina afiliada a la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesina, pues subraya en una entrevista de 2020 la importancia y reconocimiento de esta clase social, poniendo un fuerte acento en lo que es la labor de defensa de la tierra que la misma cumple. Las palabras utilizadas en esa entrevista fueron las siguientes. Nosotros, los campesinos, siempre hemos defendido a la economía campesina. No estamos muy de acuerdo con que hayan sacado a los campesinos de los territorios para establecer monocultivos, no solo en el valle, sino lo de la palma también ha sido un monocultivo que ha venido impulsado desde programas de gobierno y pues eso va en contra de todas las propuestas de economía campesina que nosotros hemos venido planteando de las organizaciones y de la posibilidad de conservar nuestras semillas tradicionales. Entonces, nosotros seguiremos siempre en defensa de la tierra, del territorio, del medio ambiente y de la soberanía alimentaria. Se deduce de esta afirmación, digamos, que los derechos que quieren ser reivindicados son, por un lado, el reconocimiento del sujeto campesino en la vida pública, tanto a nivel político, social, económico, como sujeto de derecho, que tienen derecho a vivir dignamente, exactamente como el resto de la población, y por el otro lado, la autonomía de esta clase social, al fin de poder decidir sobre las prácticas culturales y organizativas más adecuadas a ese determinado cultivo. Varias son las razones de las dificultades encontradas durante este largo camino, y entre ellas, seguramente, una de las desventajas fue la mala reputación de esta clase jurídica. Describir, de hecho, un campesino como un sujeto ocioso o como un trabajador ineficiente en un contexto en el que la tarea consiste principalmente en la producción de materias primas y alimentos ha incidido directamente en lo que es el escaso reconocimiento de sus aportes a la construcción y al desarrollo de la nación, construyendo la base para poder asumir que los recursos públicos deben dirigirse a otros grupos sociales. Asimismo, la representación de los cultivadores de coca como criminales ha legitimado su exclusión de los espacios de decisión en torno a las políticas antinarcóticas y el uso de la represión estatal en su contra. De hecho, la gran reivindicación que tuvo comienzo justo con las marchas coca-coleras del Putumayo y de Cacate contra la política de fumigación de cultivos ilícitos en los años 70. Empezó así la situación a ser tomada en serio durante el Congreso de la República, donde fue nombrado el senador Alberto Castilla del Polo Democrático Alternativo, que era un campesino de la región de Catatumbo. La importancia de su figura fue justo por el reconocimiento del campesinado como un sujeto de especial protección constitucional que cuenta con unos mecanismos particulares de reconocimiento, participación y redistribución. Promociona así una política redistributiva, conservando el derecho de los campesinos a mantener, controlar, desarrollar sus conocimientos tradicionales, recursos genéticos y semillas conforme a su modo de vida. Este plan político no fue suficientemente apoyado por parte del Congreso y no se logró actuar. Por lo tanto, ante la dificultad de una comunicación directa con las instituciones estatales, se planteó otra solución, que fue lo de la movilización de las organizaciones regionales y nacionales con el fin de recoger la mayor cantidad de poderes por parte de los miembros campesinos para representarlos en este proceso judicial. Se instauró así un proceso judicial que, digamos, tuvo como resultado la ponencia de la magistrada Salazar, que ordenó al Ministerio de Interior, al Departamento Administrativo Nacional, así como a la Presidencia de la República, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, tres tareas fundamentales. Entre ellas, seguramente lo de definir un concepto de campesino, contabilizar cuántos campesinos contaba el país y, por último, adoptar políticas públicas especiales a favor de estos sujetos. De este gran reto se organizó, digamos, una mesa de trabajo en la cual confluyeron la académica, el movimiento campesino y el Estado, y a la cual siguió la introducción por parte del Gobierno Nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que se basará sobre el compromiso de construir una política pública a su favor. Paralelamente y en múltiples ocasiones, como la sentencia, por ejemplo, 881-2002, 436-2012 o la sentencia de la Corte Constitucional 143-2015, se subrayó
la importancia, digamos, del reconocimiento constitucional de la dignidad humana bajo tres distintos significados, que era la dignidad entendida como autonomía o como la posibilidad de diseñar y desarrollar el plan vital, es decir, la idea de vivir como se quiera. La segunda era la dignidad entendida como satisfacción de ciertas condiciones materiales concretas de existencia, como vivir bien, y la dignidad entendida como respeto a la integridad física y moral de las personas, que es vivir sin humillaciones. Lo que se acaba de reportar es el objetivo al cual el campesinado siempre se ha puesto, digamos, como resultado final de la gran lucha a la cual ha tenido que enfrentarse. A pesar de la sencillez de las palabras, de la Corte Constitucional se hallan muchísimas dificultades y retos que América Latina, más en general Colombia, ha tenido que enfrentarse para poder obtener hoy en día lo que es un instrumento jurídico internacional que protegiera los derechos de los campesinos y campesinas, que es la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, emitida en noviembre de 2018 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Podemos confirmar que estos acontecimientos jugaron un papel importante para el desarrollo de la idea de demandar el reconocimiento del campesinado como un colectivo de derechos que se juntaban a los problemas ya existentes como la distribución inequitativa de la tierra, la precaria condiciones de trabajo, la asistencia técnica insuficiente. La respuesta a este problema fue digamos, el artículo 64 de la Constitución de 1991, la cual surgió como un pacto social más incluyente, en el que muchos de los sectores excluidos tuvieron una voz propia por primera vez en un proyecto constituente. Se persiguió por fin un proyecto en el cual se puso los derechos de las personas en el centro de las obligaciones del Estado, y muestra de ello es este reconocimiento y desarrollo jurídico de los derechos, por ejemplo, a favor de las mujeres, de la población LGBTI, de las víctimas del conflicto armado interno, de los indígenas, de las comunidades afrodescendientes y, en fin, del campesinado. Antes de llegar a este resultado, el siglo XX, digamos, fue un siglo de grandes movilizaciones realizadas por parte de indígenas, afrodescendientes y campesinos que estaban todos unidos para poder demandar el acceso a la tierra que le había sido usurpada por grandes terratenientes. Se intentaron así varias reformas agrarias, como la Ley 2000-1936 por parte de Pumarejo, eh, la cual simplemente preservó disposiciones ambiguas que potencialmente beneficiaron solo a los latifundistas. En lugar de alterar la estructura de la tierra, la reforma en 1936 facilitó la concentración, digamos, de la propiedad rural en pocas manos. Frente a este resultado, la protesta campesina mutó a una rebelión armada en varias regiones, que, digamos, tenían en consideración también la participación por parte de los guerrilleros. En los años 50 y 60, con la urbanización del país, la movilización campesina encontró aliados en lo que son los grupos obreros y estudiantiles, y así a finales de la década de los años 50 del movimiento obrero estudiantil se formó el movimiento obrero estudiantil campesino como forma de acción organizada que, digamos, nació en Bogotá. Un tentativo de restablecimiento de la paz fue la segunda reforma social agraria, que fue la Ley 135-1961, que se quedó simplemente como un reformismo sin reforma, sin ningún tipo de cambio, por lo que, digamos, se habla de la propiedad rural. Si bien la trayectoria de la violencia en la ruralidad colombiana ha sido un continuo en la historia, el escalamiento del conflicto armado interno de los años 80 intensificó las violaciones, así de derechos humanos en las zonas rurales. Al tiempo que las guerrilleras consolidaron su acción militar en la ruralidad, los grupos de autodefensas campesinos se convirtieron así en grupos paramilitares que actuaron no solo con la connivencia de las Fuerzas Armadas, de los burócratas y de las élites, sino que también contaron con aval legal. El asesinato selectivo fue un instrumento recurrente de persecución armada y control territorial. De acuerdo así con la base de datos elaborada por el Centro, digamos, Nacional de Memoria Histórica, entre 1981 y 1989 se registraron 1.885 casos, de cuyos la mayor parte fueron campesinos. En los años 80, las políticas agrarias promovieron la proletización del campesinado, así con el aumento de la productividad rural a favor de las grandes capitales, los cuales profundizó las condiciones de pobreza y pobreza extrema en la ruralidad. Uno de los impactos particulares del libre mercado en las territorialidades campesinas fue seguramente el establecimiento de monocultivos que representan una nueva forma de concentración de la propiedad agraria. Y en esa visión de economía neoliberal, distintos grupos políticos y académicos se activaron para reformar por fin el Estado. Un sector que tomó especial relevancia fue la política externa nacional, que fue por parte del grupo estudiantil. Todavía podemos salvar a Colombia, el cual gestionó
y la propuesta de cambio constitucional. En este contexto se instaura así la Asamblea Nacional Constitucional de 1990, la cual tuvo una participación muy importante de fuerzas políticas y sociales que tradicionalmente habían sido excluidas en la política electoral colombiana, como pueden ser los representantes de algunos grupos guerrilleros desmovilizados, como los indígenas o algunas minorías religiosas. La nueva Constitución de 1991 no solo recoge los clásicos derechos civiles y políticos, sino que confiere gran fuerza normativa a los derechos sociales y a los que son llamados derechos colectivos de tercera generación respecto a lo anterior. Frente a la calificación del campesinado como un sector marginado y excluido de tierra y otros servicios públicos como educación, salud, vivienda y seguridad social, los grupos de constituyentes empezaron a comprender el sujeto campesino de distintas formas. Por un lado, como un grupo empobrecido que debía convertirse en un actor económico productivo y por el otro lado, como un sujeto con iguales derechos a la población urbana que requería políticas públicas para una vida digna, evitando así la participación de los mismos en economía ilegales. La propuesta expuso también la diversidad de actividades agrarias, como las pecuarias, como las pesqueras, como las forestales, las agroindustriales, y en 4 artículos esos constituyentes, digamos que expusieron la necesidad de que dichas actividades fueran prioritarias y apoyadas con obras de infraestructura, la garantía del acceso a la propiedad rural a los trabajadores del campo, así como la mejora de sus condiciones de vida y la protección de las comunidades indígenas en cuanto a los derechos a utilizar los resguardos y que les sean respetadas sus prácticas y su cultura. La victoria definitiva fue el Corpus Juris contenido en la Constitución de 1991. Según la jurisprudencia constitucional, tal Corpus Juris comprende tanto los derechos para implementar una estrategia global de desarrollo rural a favor de la población campesina, como puede ser los derechos sobre la tierra o la seguridad alimentaria, así como los derechos que protegen la realización del proyecto de vida campesina, que incluye la identidad campesina, las libertades de asociación, así como para el desarrollo de la personalidad y el derecho de la participación en los asuntos que los afectan. La jurisprudencia en general ha reconocido, digamos, ciertos derechos específicos del campesinado, así como el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina, a que el modo de vida campesino sea protegido, a contar una política diferenciada de acción afirmativa y que las políticas que los afecten tengan un enfoque diferencial y un derecho emergente a una participación reforzada en aquellas políticas que los afecten. Se han ampliado así los contornos de protección jurídica del campesinado que derivaban de la Constitución de 1991, la cual se ha convertido en un escudo frente a lo que son los intereses de sujetos poderosos de la ruralidad. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha avanzado así en esa dirección, lo que no significa que esté despojada de tensiones ni de desafíos jurídicos y políticos para poder lograr que las luchas identitarias por el reconocimiento puedan articularse participativamente con las luchas redistributivas del conjunto de los sectores populares, sin las cuales no podremos lograr un mundo en que todos los sujetos de la ruralidad, como los campesinos, puedan vivir como quieran, puedan vivir bien y puedan vivir sin humillaciones. Muchísimas gracias.